Yo les recomiendo no utilicen ahorita ningún programa de cómputo debido a que se están adelantando y han puesto cosas que no se han pedido. Sobre todo los cadenamientos ahorita no son necesarios hasta que no se dibujen las curvas. Si no están diseñadas las curvas, no me sirve ningún cadenamiento. Lo que se necesitaba en la presentación solamente eran las longitudes de las tangentes, lo que serían los rumbos, los azimut, las deflexiones. Muchos no han entendido qué es una deflexión. Una deflexión es, vamos a decir, el ángulo que se va a tener de la tangente inicial a la tangente secundaria o a la siguiente tangente. O sea, prolongando la línea después del punto de intersección, se toma el ángulo correspondiente al sentido de la siguiente tangente. Eso sería la deflexión. Y algo muy importante, muchos no anotaron en qué sentido es la deflexión, si es izquierda o si es derecha. Algunos lo pusieron mal y le pusieron izquierda y no era izquierda, era derecha. Entonces, eso es importante porque ustedes van a dar datos nada más, sin dibujo, por decir, lo que serían los datos de construcción. Y con los datos de construcción, pues el topógrafo trabajaría bajo esos datos. Y si están mal, pues nunca va a poder encontrar correctamente el trazo. Entonces, sí es indispensable que se haga correctamente lo que sería la tabla de indicaciones para que se pueda establecer de manera más exacta todo lo que sería el trazo del camino. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta acerca de lo que les envié, alguna duda de lo que se les puso. Sí, adelante, Michelle. Ingeniero, yo tengo una duda, pero de la tarea de ayer. Sí. Hay una parte en donde está la curva simple, en donde está una variable que no entendí, es la letra I, no sé si es la letra I o la letra L, así sola, sin ningún subíndice. Ok, ahorita lo vemos. Ahorita voy a poner es una curva simple. Así es, ingeniero. Ok, vamos a poner la letra, digo, el esquema de una curva simple. Recuerda que tienes muchos documentos que puedes utilizar para este diseño, para que se vaya haciendo. ¿Cuál es el que indicas tú? Es en la fórmula de medidas angulares, en la Ah, ahí es a un lado L, de... es L, es la longitud, Ah, ¿ok? ok, ok. Entonces ahí es el ángulo para un punto sobre la curva. Esa es la fórmula para encontrar lo que serían los ángulos correspondientes a un punto sobre la curva. Por ese es ángulo a un punto sobre la curva. La longitud que tú quieras tener, esto pues lo vas a hacer como lo habíamos visto, en el libro de Traffic, que ahí habíamos dicho las diferentes longitudes para trazar la curva. Vendría siendo, este es un PSC, no sé si lo alcanzas a ver, entonces Sí, sí, esa es sí. la longitud. Esta longitud tú la vas a determinar. Tú la vas a determinar porque la determinas directamente en lo que sería el trazo. Y entonces ahí tú lo puedes encontrar. Y como vas a ir haciendo aquí estaciones a cada 20 metros, pues tú puedes encontrar esta cuerda larga que en ese momento, haz de cuenta que vas a hacer mini curvas para hacer el cálculo correspondiente. Haz de cuenta que sería del PC al PT, pero en pequeño, del PC al PSC. Viene siendo la misma fórmula. Si te das cuenta, es la misma fórmula.
Nada más que para la cuerda larga sí ya se utiliza pues todo lo que sería Pero aquí, como es a esta longitud, pues nosotros podemos determinar el ángulo correspondiente para poder hacer el trazo de lo que corresponda. ¿Ok? Entonces, ok, esto, bueno, aquí se ve, pero chéquenlo bien en su manual o en el libro de Traffic para que lo hagan de manera más correcta. Pero es una longitud, ¿eh? No es I. Ok, ¿Algo más? gracias. Sí, ya nada más una última. Sí. También en las curvas, con espiral, hay Sí. una fórmula que dice tangente, Ah, es arco. Es el arco arco tangente. tangente, ok. Sí. Ujú. También entonces, la de seno, igual. Sí, debe de ser el ángulo inverso del arco tangente. Eso Ah, sí. ok. Ujú. Eso Ujú. era todo, es que aparecía un poco raro. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, les voy a presentar lo siguiente. Yo les comentaba de los datos de construcción y efectivamente dentro de lo que sería ya la carpeta del proyecto que nos envían ya una vez que vas a hacer el camino, te dan estos documentos. Estos documentos son los que nos da la Secretaría y aquí viene lo que sería, bueno, de dónde, de qué kilómetro. Esta es la carretera de Tosco Mazatepec, no sé si alguien se de por ella. Y aquí en el estado de Puebla. Y tenemos el kilómetro inicial del 7 al 12,816. Bueno, entonces nos da aquí, estos serían los datos. Estos son los datos del alineamiento vertical. Ahorita estamos viendo alineamiento vertical. Y entonces nos dan los cadenamientos y las elevaciones y todos los datos, la curva, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros le damos al contratista para que efectúe sus análisis y sobre todo para que se hagan los trazos correspondientes. A esto vamos a llegar nosotros. Nosotros vamos a elaborar estos datos de construcción y son desde todas las curvas verticales. Ok, bueno. Tenemos aquí, estos datos también son de lo que sería el trazo de todo el camino de las secciones transversales a cada 20 metros. O sea, los cadenamientos que ustedes dibujaron, que ahorita no eran necesarios, ¿por qué? Porque esos no nos van a servir. Nos servirán solamente los primeros, pero los que siguen después no van a ser empleados, o sea, no se requieren. Entonces no era necesario hacer ese trazo. Ok, se los hizo la misma software, pero les digo, ahorita no utilicen software porque les va a salir cosas que ni saben ni qué onda. Bueno, estas son las secciones transversales y todo esto se tiene que hacer cada 20 metros para poder determinar y entregarlo. Y con esto, que estamos viendo, estos numeritos, tantos números, son los que vamos a realizar nuestro camino. Principalmente esto es para este alineamiento es vertical y lo que sería las secciones transversales, que sería la parte que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que hacer nosotros lo que sería nuestros datos de construcción. Los datos de construcción, en primera instancia, pues nos los presenta el documento que ya tienen ustedes, que serían los planos de la Secretaría. Entonces, aquí viene, por decir, vamos a poner el plano de la planta, aquí está. Aquí esto es
a lo que esto es lo que van a realizar para este próximo lunes. Va a decir, es que es muy rápido. Es que si no vamos rápido, no nos va a dar tiempo de ver todo. Ok, obviamente no tienen curvas de nivel ni nada por el estilo. Ahorita no me interesa eso, pero van a realizar, ahora sí, ya el dibujo con todo lo correspondiente a lo que serían los azimuts, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo quieran colocar el norte y establecer su eje del camino o su centro de línea, pero ya con el trazo de las curvas. Ya no estamos viendo, aquí está el PI, que aquí queda, aquí no se ve el PT porque es de kilómetro a kilómetro. Aquí no vamos a hacer nosotros planos por kilómetro, vamos a hacer de todo. Ahorita va a ser de todo para encontrar. Aquí tenemos una pequeña curva. Lo malo es que termina una y empieza la otra. O sea, tenemos punto sobre tangente, punto sobre tangente, punto sobre tangente, otro punto sobre tangente, y aquí viene el PI, digo el PC, y más adelante estará el PT. No lo está, aquí está el PI. Bueno, entonces esta forma de dibujarlo es la que vamos a hacer nosotros. Ya vamos a hacer el trazo correspondiente del trazo de nuestro camino y con la curva ya dibujada, perfectamente dibujada, indicando en dónde se encuentra el PC y todos los datos requeridos, ¿ok? Además, se va a hacer ya bajo el ancho de nuestro camino, o sea, vamos a hacer ya lo que serían las partes de los hombros del camino. Si es B2 o si es A2, dependiendo de lo que nos diga ahí, para que a la hora de que se dibujen las curvas, pues estas curvas ya van a salir con el ancho o el sobreancho correspondiente. Eso es lo que se tiene que hacer. Y esto sale, pues, obviamente, de lo que nosotros tenemos aquí, lo que sería la geometría del camino, lo que hemos estado haciendo, donde tenemos la curva, lo que sería la deflexión, vean, 8 grados 31 minutos 19 segundos derecha, ¿ok? El grado de curvatura, 30 minutos, el radio de la curvatura, cuánto vale la subtangente o la subtangente también de la espiral, la longitud de curva. Ya lo demás ya es secundario, ¿no? Pero estos datos son los que tenemos que ir viendo de acuerdo a nuestro proyecto, de nuestro plano, ir identificando lo que sería, van a ser 3 curvas, ¿ok? Van a ser 3 curvas, van a ser 3 renglones, y vamos a hacer nosotros lo que sería ya cuántos serán los valores correspondientes a las coordenadas donde nosotros estamos trabajando y obviamente con el cadenamiento correspondiente al PC en donde está el PI y donde va a ser el PT. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a presentar el próximo lunes ya. Y también hacer este pequeño cuadro donde van a hacer su sección tipo en tangente. Obviamente, ahorita lo van a considerar igual así, como si fuera en balcón, no lo sabemos todavía, pero se maneja de esta manera para que se vea cómo es la forma de cómo quedará el camino. Dónde van a poner su tránsito, que ya lo tienen, utilizando los datos que ya han efectuado, tipo de camino, grado máximo de curvatura, el ancho de corona, el espesor de pavimento, déjenlo en 37, esto lo copian igual, no hay ningún problema. Esto, ¿alguno de ustedes sabe qué es esto? Que está hasta arriba. A 77,1%, B 5,4% y C, ¿no? No, Inge. La No, distribución de ese los tipo de vehículos. materiales, ¿Perdón? el porcentaje de material, de tipo de material que hay en el trazo.
Más o menos es un promedio, ¿no? Ok, esto no lo vamos a usar, esto todavía no lo hemos comentado, lo vamos a comentar más adelante. Bueno, entonces esto se queda, A lo dejan en espacio, B lo dejan en espacio y C lo dejan en espacio. El año 2022, velocidad del proyecto, lo que ustedes tengan, la pendiente gobernadora. Esto lo copian de la tabla que hemos estado viendo, el ancho de calzada, pues es correcto, y la pendiente máxima también lo copiarán de lo que sería el tipo de camino. Entonces, eso es lo que van a presentar. Este cuadro, esta pequeña representación de los cuadros de datos de proyecto y lo que sería el plano. Recuerden, no va a tener todavía ni curvas de nivel, ni poner X y Y, sino que simplemente van a ir colocando su eje del camino. Va a ser kilómetro 0 más 3 ceros hasta que lleguen al kilometraje correspondiente. ¿Ok? Para que, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer los cálculos de el sobre ancho de nuestro camino. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, vamos rapidísimo a ver esto porque es básico. Una vez que ya identificamos el tipo de curva, ya la trazamos, ya está perfectamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En las curvas donde tenemos la curva en espiral, ahí la longitud de la espiral corresponderá a la longitud de transición de nuestra curva. O sea, va a empezar desde un punto que nosotros vamos a determinar, donde va a iniciar el cambio de lo que sería el ancho, hasta lo que sería lo que corresponde el final de ese ancho. ¿Ok? Bueno, les voy a enviar este documento, que es una especie de acordeón, donde vienen las fórmulas que se utilizan para esto. Es este pequeño cuadro, aquí está, donde dice cálculo de las ampliaciones y sobrelevaciones y ensanches. Ok. Ahorita no nos vamos a meter a sobrelevaciones, esta parte no la vamos a ver, y lo que vamos a ver sería la ampliación que vamos a trabajar. Esta sería la única columna que vamos a utilizar, y estos datos que están en el lado izquierdo donde dice estación. Entonces, donde dice estación, tenemos nosotros TE menos N, TE más N, SE, CE, ET menos N, ET y ET más N. Esta simbología representa lo que sería el caso ahorita voy a poner el trazo de la curva, sería el trazo de la curva en espiral. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esta curva. ¿Ok? Esta curva, pues obviamente tiene una distancia, y aquí está TE, ¿vean? Y aquí está ET. Estos dos valores son importantes para poder realizar nuestro trazo de la curva. ¿Ok? Entonces, voy a poner ahora la fórmula. ¿Ok? Vamos a ponerla, vamos a introducirla ahorita, permítanme, para que lo veamos cómo sería esta situación. Voy a poner acá, no importa. Ok, ya lo tenemos ahí para que vayamos viendo esta situación. Entonces, esas letras en la curva en espiral es correcto. No hay necesidad de hacer una modificación. Entonces, aquí viene la estación. La TE, pues va a ser lo que sería
donde tenemos nosotros en nuestra curva, ¿ok? Teníamos nosotros en la curva aquí, voy a ampliarla un poco más, tenemos aquí TE, ¿ok? Este sería el punto. Esto que estoy mencionando es para las curvas con espiral. Entonces, a partir de este punto, yo voy a tener una distancia n hacia abajo, que es TE menos n, y después voy a tener TE más n. Esos dos puntos también los tengo que ir ubicando, porque TE menos n, ahí empezaría la transición. ¿Ok? Y después en TE más n ya empieza a hacerse mucho más grande. Ok. Bueno, vamos a ver un ejercicio de cómo se hace esta ampliación. Ok, tenemos nosotros aquí, y aquí sí hay que ponerse abusados, la simbología. Aquí viene la simbología, velocidad de proyecto, sobre la acción máxima, grado máximo de curvatura, lo que sería la curva en sí y el bombeo. ¿Ok? Ahí tenemos el bombeo correspondiente. Y tenemos aquí lo que serían los datos de la curva. Grado de curvatura, la sobreelevación, que también viene ahí, longitud de espiral, que esa ya la tenemos porque ahí hicimos nuestra curva. Y aquí viene el primer valor que vamos a encontrar, n. ¿Ok? Entonces, n va a ser igual al bombeo entre la sobreelevación de la curva, o sea, la sobreelevación máxima de mi curva. Aquí sí vamos a utilizar el criterio ya manejar el máximo 10 o a la tabla del manual 2016. Aquí sí es bajo su criterio. Entonces, el bombeo entre la sobreelevación de la curva y todo esto multiplicado por la longitud de la espiral. Y ese valor me va a dar n. ¿Ok? Pues ya tengo ese valor de n, donde yo voy a tener el primer dato para hacer mi cálculo. ¿Ok? Ya tengo yo el valor de n. Esto lo voy a ir anotando ahí mismo, donde estamos nosotros haciendo el cálculo. ¿Ok? Bueno, ya tengo yo ese cálculo. Suponiendo que yo tengo, bueno, aquí ya tengo el valor correspondiente a n. Bueno, ahora viene la situación de la letra A. La letra A quiere decir la ampliación que va a tener mi camino. Y va a ser igual a L entre LE. L viene siendo la longitud que yo tengo de la ampliación que voy a utilizar o de la estación entre la longitud de la espiral entre el ancho de lo que sería la ampliación de la curva. A, ancho de calzada, y B es el espesor de base, que eso es para otras cosas. ¿Ok? Ahí viene lo que significa TE, termina tangente, empieza espiral, empieza curva circular, termina curva, empieza espiral y empieza tangente. Eso quiere decir TE, SE, SE y ET. Ok. Entonces, yo tengo que hacer lo que sería esta ampliación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dependiendo para el sentido de la curva, o sea, la deflexión, ¿en qué sentido es? Pues lo que se va a ampliar
pues va a ser el lado donde estoy haciendo el giro, que viene siendo la parte interior de mi camino. Ahí nosotros vamos a tener la ampliación. Ahí se va a hacer la ampliación. ¿Ok? Bueno, entonces voy a poner aquí un ejemplo. Aquí, lo que es sobre elevación no me interesa todavía. Esto no... Esto lo pueden encontrar en el manual de proyecto geométrico. Ok, voy a poner el manual de proyecto geométrico para que vayamos viendo qué es eso, en dónde está ubicado, TE, etcétera, etcétera, para que podamos entenderle mejor. ¿Ok? Entonces, el manual de proyecto geométrico 2018, aquí sí no es cualquiera de los tres trae lo mismo, no hay una diferencia muy drástica entre uno y otro. Y nos vamos a los elementos básicos del proyecto geométrico. En la página 106, del manual 2018, nosotros tenemos una sección transversal. Voy a quitar este cuadro y voy a poner ahora el manual. Ok. Ahí tenemos nuestro manual y qué es lo que está significando esta situación. Bueno. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es la representación de una sección transversal que está en bombeo y va haciendo la transición. Los puntos que nosotros necesitamos conocer es T, ok, aquí está. Y aquí está N y a la derecha N. Entonces tenemos que restarle N y sumarle N para conocer la estación. Ok, bueno. Si la curva es hacia la derecha, nosotros vamos a hacer una ampliación del lado derecho. ¿Ok? Y entonces aquí viene siendo que la ampliación de mi curva empezará en lo que sería después de N, lo que está en la línea inferior. Entonces, no empiezo antes de la, donde termina la tangente, donde empieza la espiral, que sería aquí el T, que esto es lo que se maneja en el caso de ¿cómo se llama? De una curva con espiral. Y yo llegaría hasta lo que sería el punto de TE más N, ¿ok? Entonces, donde tenga yo ese valor de T más N, ahí empezaría mi primer, el inicio de mi ampliación. Yo vengo con un ancho, esto lo hago tomando en consideración ahorita el carril de 350, el ancho normal de un carril. Solamente se va a ampliar el carril de la derecha, el carril de la izquierda se mantiene de manera uniforme. Aquí no hay ningún problema. Y entonces, a partir ya de la siguiente encadenamiento, yo ya voy a empezar a efectuar esta ampliación. ¿Hasta dónde va a llegar la transición? Bueno, hasta donde es, aquí está la longitud de espiral. Entonces aquí va a haber una transición de cómo se va a ir ampliando, hasta llegar a la longitud de espiral.
o longitud de transición o espiral de transición, como quieran. Llegando a la longitud total o la longitud de transición, en ese momento yo ya voy a tener el ancho, pues ya aumentado, como nos diría, dependiendo de la tabla, donde me dice, tú te vas a ampliar ya en la curva, en la parte central, pues te vas a ampliar 1.16, por decir. ¿Ok? Más 350, pues estaríamos hablando de 350 más 1.16, estaríamos ampliando el carril a 4.66, por decir. Porque a mí ya me dieron el valor máximo de la ampliación de la curva. Ya la tengo, que es el valor que nosotros obtuvimos de las tablas que vimos el día de ayer. Pero yo necesito hacer esta transición desde este punto hasta aquí para que se vaya haciendo la ampliación poco a poco. No se hace de una manera inmediata porque pues, esto lo vimos en el giro de nuestros vehículos, ¿verdad? El vehículo va a hacer una transición de poco a poco, no la hace de manera drástica, ¿ok? Sino que lo tiene que hacer de manera pausada o en transición. Ok. Entonces, nosotros tenemos que calcular la ampliación desde este punto, o vamos a decir la transición desde 0 hasta el valor máximo de esta situación de la ampliación de la curva. Cuando tenemos curvas en espiral, no hay problema porque ya tenemos una longitud de espiral. Entonces, vamos a recurrir a lo que sería de acuerdo a la tabla que ya les había yo puesto, donde vienen las fórmulas para determinar esta ampliación. Y entonces la ampliación me dice que va a ser igual a lo que sería el ancho que tenemos multiplicado por delta A. Y delta A va a ser igual a la ampliación entre la longitud de nuestro, la amplitud de la curva, aquí, que sería A, la amplitud máxima de la curva, entre lo que sería la longitud de la transición o de la espiral. Aquí le podemos poner AC por entre LE, para que tengamos el valor correspondiente. Eso quiere decir delta A. ¿Ok? Y entonces D viene siendo la distancia. ¿Y cómo es esa distancia? Pues nosotros lo vamos a determinar de acuerdo al cadenamiento. Y vamos a ver aquí un ejercicio para que vayan viendo cómo es esto. Nada más vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, la ampliación máxima empieza después de la longitud de transición o de espiral y termina hasta donde empieza la longitud de espiral. Por eso aquí dice la ampliación máxima. Este tramo se tiene que hacer de manera pues ya uniforme. Y a lo demás tendrá que ir primero de 0 hasta la A máxima, dependiendo del delta A, y después de lo máximo al 0, que viene siendo ya el último valor que estamos mencionando de la longitud de espiral más n. Aquí está perfectamente identificado en donde empieza el 0 y donde empieza el valor máximo de nuestra curva. Ok, estamos hablando de ampliaciones. Bueno, entonces van a realizar una tabla de esta forma. Aquí sí tendremos nosotros todos los datos de mi curva, ¿ok? Esta es una curva en espiral y aquí tengo, bueno, aquí le vamos a poner para que no tengamos otros datos, ¿ok?
aquí quiere decir ATE es antes de donde termina la espiral, que viene siendo TE menos N. Y después de TE, aquí empieza la curva, aquí termina la curva, aquí es antes de ET y después de ET. ¿Okay? Ahí están los significados. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, las distancias que van a depender de este valor. Entonces, yo sé que TE, yo ya lo tengo en mi diseño. Yo sé exactamente dónde empieza mi curva. Ya tengo el cadenamiento. Y entonces aquí es 0. Entonces, el valor de TE para la distancia va a ser 0. Y me voy hacia abajo. Entonces, pero tengo que calcular N. N es el valor que yo ya tengo calculado, que sería lo que corresponde a la fórmula que ya habíamos visto, el bombeo es del 2%, entre lo que sería la sobrelevación máxima. La sobrelevación de la curva va a ser de 8.1 en este caso. Y mi longitud de espiral es de 40 metros. Entonces, hago la operación del valor de B, 2%, entre el valor de 8.1% y lo multiplico por 40. Entonces, 2 entre 8.1 por 40 y me da el valor de N. ¿Ok? Aquí está. 2 entre el valor de 8.1 y me da el valor de 9.88. Entonces, ese valor de 9.88 es la distancia que voy a tener de T menos N. Aquí está 9.88. Pero aquí tengo un valor intermedio, porque yo tengo que ir haciendo estaciones de cada 20 metros. Como mi T está en 106.26, la estación anterior va a ser 100 y después tengo la de 80, pero T menos N me da 96.88, que sería 106 menos 9.88. Y aquí voy a tener la distancia de 6.26, porque sería 106.26 menos 100 me da 6.26. Entonces yo tengo que anotar los valores de D. Aquí están los valores de D. Y después la siguiente estación es 120 y donde termina mi, vamos a decir, donde está N vale 9.88. Y entonces sería 116, perdón, el valor de 106.26, 116.14 menos 106.26. Y entonces voy encontrando los valores de la distancia E. Entonces, esos valores que yo tengo de D, y voy a llegar hasta el valor de 40, porque esta es la longitud de transición. Desde este punto a este punto son 40 metros. Y ahora sí, desde 40 metros hasta donde termina la curva y empieza la espiral, lo hago de manera inversa. Ok, ya tengo los valores correspondiente a la transición de estos datos. Ok, esto sería D. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a hacer la distancia por el factor de delta A entre de la ampliación de la curva entre la longitud de espiral. Y ese valor vale 0.024 y nada más hago los valores correspondientes de 9, del valor de n multiplicado por lo que sería este coeficiente y saco el valor de 13 por 0.024 y me da estos valores que sería la ampliación hasta llegar a la ampliación máxima,
que sería 96, que esto es un dato que ya me dieron desde inicio. Y ahora sí, el lado izquierdo queda en 350, ese no se modifica porque es una curva derecha, pero el otro sí le tengo que ir aumentando los valores de la ampliación. 350 más 0.33 más 0.24, etcétera, 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 para llegar a lo que sería mi ampliación de la curva. Entonces, ese sería el procedimiento para realizar la ampliación. Está mejor explicado o mejor presentado en lo que sería este pequeño cuadrito, donde me está diciendo que desde dónde voy a empezar hasta dónde voy a llegar y los valores correspondientes de la distancia que voy a ir manejando. ¿Ok? Entonces ya tengo cómo encontrar las ampliaciones de curva que voy manejando. Luego vamos a ver cómo son las sobrelevaciones y todo lo demás. ¿Ok? Para que esto es complemento de mi tabla que voy realizando después para lo que serían los volúmenes y todo lo que seguiría ya de movimiento de tierras, etcétera, etcétera. Bueno, repito, esto lo pueden encontrar mejor. Esto es para curva con tangente en espiral. Pero ¿qué pasa con las curvas simples? ¿Qué pasa con las curvas simples donde no tengo una longitud de espiral? Entonces, cuando son curvas simples, tengo yo que establecer, a mi criterio, una longitud de espiral, y esto lo vemos en la parte inferior, aquí. ¿Ok? Entonces, yo tengo un PC y yo tengo un PT. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo conozco y puedo calcular la longitud de transición. Aunque no la lleva directamente la curva, yo la voy a establecer. Yo la voy a establecer, pero nada más por longitud, no por trazo, sino por longitud. O sea, necesito un valor que me diga, tú requieres una longitud de transición de la tangente a la curva para que puedas efectuar tu transición correcta, tanto de ampliación como de sobrelevación. Y entonces, yo calculo mi longitud de transición o de espiral, como si fuera yo a calcularla, pero nada más voy a utilizar la longitud, ¿ok? Y aquí me dice, del PC, tú vas a hacer para el lado izquierdo de 0.5 la longitud a 0.7 la longitud. Entonces yo quiero que sea 50-50. Entonces multiplico la longitud de la espiral por 50 y aquí va a ser lo que nosotros vamos a conocer como si fuera TE. ¿Ok? Entonces yo estoy poniendo esta situación. Yo quiero que eso sea TE y entonces lo que yo había dicho de TE en ese momento yo ya lo estoy manejando como TE. ¿Ok? Ya se vuelve como si fuera esta situación de igual manera. Entonces aquí nos dice de 0.5, yo quiero 50-50 y ese es lo máximo que puedo tener. Entonces 50 para la izquierda, eso sería TE. Y 50 a la derecha, pues eso sería lo que corresponde a ET. Entonces yo ya tengo lo que sería estos dos valores que yo me estoy proponiendo para que tengamos una longitud de transición. No es espiral de transición, ¿eh? No es espiral de transición, es una longitud de transición que yo me la estoy dando de manera, pues, a mi criterio. 50-50 o puede ser 70-30, dependiendo.
Lo único que sí está restringido es que sobre la ampliación completa deberá ser por lo menos la longitud de la curva entre 3, no de la espiral, la longitud de la curva entre 3 es lo que debo de tener como ampliación completa, que después vamos a ver que va a ser sobrelevación completa. Y ya después empezaría de manera inversa el PT y de la misma forma, ¿no? Lo que haga yo del lado de entrada tendrá que ser hecho del lado de salida, porque va a tener las mismas condiciones. Entonces, de esa manera yo hago una zona de transición en una curva simple. Eso es lo que se tiene que hacer y ya se hace de manera como si fuera una curva con espiral de transición. Ok, entonces aquí está la forma en el libro de Traffic, también bien explicado. Aquí viene bastante bien indicado para elaborar esta ampliación y poder dibujar ya correctamente mi curva con la ampliación correspondiente siempre del lado donde se está girando la curva. Si es a la derecha, se amplía el lado derecho. Si es a la izquierda, se amplía del lado izquierdo. Y se mantiene constante el lado opuesto. Y esto nos sirve porque cuando se dibujan las rayas de pavimento, se toma esa consideración. Y de esa manera ya no estamos haciendo que pueda suceder algún percance por no saber dibujar exactamente cómo es el trazo de mi curva, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Entonces, solamente estamos viendo ampliación de la curva para poder hacer mi planta. Y una vez que tenga ya dibujada mi planta, ya se pueden dibujar los cadenamientos. Una vez que ya tenga yo dibujada mi curva, ya puedo hacer mi cadenamiento de manera continua. Lo que hicieron anteriormente no nos va a servir, se va a modificar. Entonces, hasta que no tenga ya el trazo final del eje del camino, se pueden dibujar esas estaciones, como la quieran dibujar. Sí es bueno dibujar esas estaciones, esos cadenamientos, porque me van a ir dando los puntos donde no es un cadenamiento cerrado, por decir el T o el PC o el S o cualquier otro dato, y de ahí ir sacando lo que serían el cadenamiento correcto para saber las distancias entre un punto y otro. Todos estos valores obtenidos de los cadenamientos con todos los puntos obligados que serían las curvas, los puntos de control, los PC, PT y todo lo demás, deberán estar en una tabla porque después se tendrán que ir haciendo secciones transversales en todos los puntos que estamos manejando dentro de mi planta. Entonces, esto ya se vería en lo que serían los planos de la Secretaría. Entonces, esto ya sería en esta situación donde cada una de las rayas que se ven aquí en el eje, pues es una estación. Pero aquí estamos viendo que tengo un PST y tengo aquí el PC. Vean, el PC está entre esta estación y esta otra estación. Entonces aquí sí se pueden colocar todas las rayas de las secciones, pero ya en la curva. En la curva, no en el trazo recto. En el trazo recto sería, en este caso, de establecer, y ahorita lo vamos a checar, no puedo dibujar. Está protegido el documento de la Secretaría.
Aquí, si yo lo prolongo la línea recta, me tiene que dar hasta el PI. Esto sería la externa de la curva que estamos dibujando. Bueno, entonces, eso sería el trabajo bastante, pues, pesadón, sí, pero pues es la única manera de entenderle a esto que estamos haciendo. Lo de menos sería agarren su software, métanle los datos y a ver qué sale y ahí nos vemos. Pero, ¿qué van a saber? ¿Cómo se hace? Y si alguna vez les toca estar por aquí, por lo menos sabrán el procedimiento que se hace para todo esto de las ampliaciones o por qué se hacen esas ampliaciones de una curva horizontal. ¿Preguntas? ¿Ok? Pues, es que a mí, por ejemplo, a mí me surgen las preguntas una vez que ya lo estoy haciendo, ingeniero. ¿Perdón? No te escuché. Es que a mí me surgen las dudas una vez que ya lo estoy haciendo. Sí, eso sí, pero pues qué bueno. Sí, sí, eso es lo interesante porque si yo te digo, agarra tu software, mete los datos, pues nunca van a salir dudas. Si salió bien, ni vas a saber si está bien o está mal. Eso es lo que sucede muchas veces cuando ya en el proyecto lo hacen y se les pregunta, oye, ¿de dónde salió esto? Esto está mal. No, es que sí me lo dio el software. Sí, pero pues está mal porque pues no consideraste esto y esto y esto otro. Entonces, de esta manera, si lo haces manual, pues sí van a salir dudas. Y es mejor que salgan las dudas ahorita a que no la vayas a echar a perder, pues ya en situaciones donde ya cuesta un dinero. O Sí, cuesta desde luego. esa es la situación. Bueno, pues eso es, sí, les recomiendo vean el manual, vean el libro de Braja, de este Highway o algún libro de topografía, porque les va a ayudar a entenderle mejor. El manual viene bastante bien, no hay ningún problema, váyanlo haciendo poco a poco. Y con lo que les voy a enviar de la tablita esa, pues ahí van a tener mejores datos. Claro, hay que entenderle para poderlo establecer correctamente. Ok, entonces les voy a enviar en el mismo, en la misma liga, les voy a enviar este formatito que lo pueden ustedes hacer o lo pueden mejorar, o sea, no hay ningún problema. Esto nos va a servir para la sobrelevación y para todo lo demás, ¿eh? Ahorita estamos viendo alineamiento horizontal. Ya lo más complejo va a ser después lo que serían las secciones transversales. Eso es lo más difícil. Ahorita podemos decir que es lo más simple, pero ya las secciones transversales son un poquito más complejas. Ok, pues vámonos, nos vemos el día del lunes. Si no hay otra pregunta. Vámonos, nos vemos, tengan un buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego. ingeniero, gracias. Gracias, Inge, nos vemos. Hasta luego.